Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el tema de la factorización y en este caso vamos a hablar de la suma de dos cubos. ¿Cómo factorizar la suma de dos cubos o la diferencia de dos cubos? Entonces debemos recordar que si yo tengo a cúbica más b cúbica, esto se puede factorizar como el producto de a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada. Como podemos ver, este sería el primer factor y el segundo factor tiene tres términos. En el caso de una diferencia de cubos, a cúbica menos b cúbica, lo único que va a cambiar es que el primer factor va a ser una diferencia, es decir, va a escribirse como a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Prácticamente lo único que cambia es este signo y el segundo factor, los tres términos son positivos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos lo siguiente? 64. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el tema de la factorización y en este caso vamos a hablar de la suma de dos cubos. ¿Cómo factorizar la suma de dos cubos o la diferencia de dos cubos? Entonces debemos recordar que si yo tengo a cúbica más b cúbica, esto se puede factorizar como el producto de a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada. Como podemos ver, este sería el primer factor y el segundo factor tiene tres términos. En el caso de una diferencia de cubos, a cúbica menos b cúbica, lo único que va a cambiar es que el primer factor va a ser una diferencia, es decir, va a escribirse como a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Prácticamente lo único que cambia es este signo y el segundo factor, los tres términos son positivos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos lo siguiente? 64 m cúbica más 125 n sexta y queremos factorizarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reescribir esta suma como dos binomios o como la suma de términos al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir el 64, le vamos a sacar la raíz cúbica, ya sabemos que la raíz cúbica de 64 es 4 y m lo podemos escribir a la primera potencia de tal forma que todo estará al cubo. Entonces 4 al cubo, 64 y m al cubo es m cúbica. Entonces ya tengo un término al cubo y más, hacemos algo similar con 125 n sexta, que sería 5 n cuadrada y todo al cubo. Entonces vean cómo ya tengo ahora sí la suma de dos cantidades o dos expresiones elevadas al cubo. Entonces ya teniendo esto, ya podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces este 4m constituye a y 5n cuadrada constituye b. Entonces hacemos la factorización y desarrollamos la fórmula correspondiente, que en este caso sería a más b, es decir, aquí vamos a decir que la factorización sería más 5n cuadrada que multiplica, aquí voy a abrir
un corchete, porque necesitamos utilizar un corchete y porque vamos a necesitar también un paréntesis. Entonces a cuadrada sería 4m y al cuadrado menos a, que es 4m, que multiplica a b, que es 5n cuadrada, más b cuadrada, y b cuadrada sería 5n cuadrada y todo al cuadrado como lo marca la fórmula. Ahí está. Entonces cerramos el corchete y ya tenemos nuestros dos factores, que lo único que nos falta es pues quitar o hacer las operaciones indicadas. En el primer factor ya no hay ningún problema, es 4m más 5n cuadrada, que multiplica, y entonces ahora sí vamos a desarrollar. Aquí sería 4m al cuadrado, que es 16m cuadrada, sería menos 4 por 5 sería 20m n cuadrada, y más 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25 n cuarta. Se cierra nuestro paréntesis, más b cuadrada, y b cuadrada sería 5 n cuadrada y todo al cuadrado como lo marca la fórmula. Ahí está. Entonces cerramos el corchete y ya tenemos nuestros dos factores, que lo único que nos falta es pues quitar o hacer las operaciones indicadas. En el primer factor ya no hay ningún problema, es 4m más 5n cuadrada, que multiplica, y entonces ahora sí vamos a desarrollar. Aquí sería 4m al cuadrado, que es 16m cuadrada, sería menos 4 por 5 sería 20m n cuadrada, y más 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25 n cuarta. Se cierra nuestro paréntesis y entonces aquí está la factorización de la suma de dos cubos. Si fuera negativo, bueno, se procede igual. Entonces, nada más lo único que tenemos que cuidar es que la expresión inicial, esta expresión inicial, nosotros la debemos de expresar como la suma o la diferencia de cubos. La fórmula habrá que memorizarla, aunque a veces en los medios de comunicación nos dicen que no hay que ser memorísticos, como la suma o la diferencia de cubos. La fórmula habrá que memorizarla, aunque a veces en los medios de comunicación nos dicen que no hay que ser memorísticos, pero en el caso de la factorización es necesario recordar las fórmulas. Bueno, entonces tendríamos así como factorizar una suma, una diferencia de cubos. Faltaría, en esta serie de videos, faltaría un caso que sería la factorización de lo que conocemos como diferencia de cuadrados. Lo dejo al último porque es un caso muy sencillo. Debemos recordar que una diferencia de cuadrados proviene del producto de dos binomios conjugados. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 25m cuadrada menos 16y cuadrada. Entonces esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo podemos ver? De la siguiente manera: le sacamos raíz cuadrada a 25, que sería 5m, y lo elevamos todo al cuadrado, y luego menos la raíz cuadrada de 16, que es 4y, y también le elevamos todo al cuadrado, 5m, y lo elevamos todo al cuadrado, y luego menos la raíz cuadrada de 16, que es 4y, y también le elevamos todo al cuadrado. Entonces ahora sí podemos ver que tengo
una diferencia de cuadrados. Entonces, para su factorización, lo único que tenemos que hacer es escribir dos factores con estas cantidades. Es decir, escribo 5m una vez y 5m otra vez. Es decir, la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada del segundo término, que sería 4y, y aquí sería 4y. Y un factor va a ser positivo y el otro factor va a ser negativo. A esto se le conoce como binomios conjugados. Como se pueden dar cuenta, es un caso muy sencillo. En ocasiones nos pudiera parecer un poco complicado al tener expresiones como la siguiente: a la 6n menos b a la 6n. Aquí parece que no es una diferencia de cuadrados, pero la podemos escribir como una diferencia de cuadrados de la siguiente manera. Escribo a, como se pueden dar cuenta, es un caso muy sencillo. En ocasiones nos pudiera parecer un poco complicado al tener expresiones como la siguiente: a la 6n menos b a la 6n. Aquí parece que no es una diferencia de cuadrados, pero la podemos escribir como una diferencia de cuadrados de la siguiente manera. Escribo a la 3n y todo al cuadrado, porque 3n por 2 me daría 6n, y menos b a la 3n y todo al cuadrado. Entonces vean, de esta manera ya tengo una diferencia de cuadrados. Vuelvo a aplicar el procedimiento. Tengo un factor, tengo otro factor. Aquí escribo a la 3n, a la 3n y b a la 3n, y lo mismo aquí. Un factor va a ser positivo y el otro va a ser negativo, y ya está la factorización de una diferencia de cuadrados. Bueno, entonces con esto estaríamos completando los casos de factorización más comunes, y espero que puedan replicarlo con muchos más ejercicios en su casa Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal.